Vamos Ni a hablar, cerca de estarlo tampoco. en este caso exactamente, con el doctor en física Gustavo Romero. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí en la vuelta. ¿Es un hecho histórico esto? Sí, en efecto, como ustedes decían recién, es la primera vez que se obtiene una imagen directa de los efectos de un agujero negro. No digo del agujero negro en sí, porque lo que se ha visto es la sombra del agujero negro sobre un fondo de luz que es producido por la materia que está siendo comida por el agujero. El agujero en sí mismo no emite luz y por lo tanto no es posible obtener una imagen. Claro. Quizá lo que convendría es decir qué es un agujero negro como para que el público por tenga favor. un Claro, tipo sí. de contexto, ¿no? Un agujero negro es un objeto astrofísico que existe en el universo en el cual la gravitación es tan intensa que nada puede escapar de él, ni siquiera la luz, de ahí que sea negro, ¿no? Que no emita radiación. Se forma por el colapso de una estrella, cuando la atracción gravitacional de la estrella es más fuerte que la presión que genera el gas que forma la estrella, entonces bueno, la estrella colapsa y puede dar lugar a uno de estos objetos. Y a veces, en algunas galaxias, la mayoría en realidad, en el centro de esas galaxias, hay algunos de estos agujeros que han ido comiendo materia, porque lo que entra en ellos no sale nunca más. Entonces siempre van aumentando de tamaño, de peso, de masa, digamos. Claro. ¿No? Y entonces se transforman en agujeros negros supermasivos. En el centro de nuestra galaxia hay uno, que tiene unas 4 millones de masas solares, y en el centro de una galaxia cercana, que se llama M87, hay uno supergigante que tiene 6.500 millones de masas del Sol, ¿no? Sí. Y ese es el del cual se ha obtenido una imagen. Ese agujero negro se está comiendo a la galaxia, toda la galaxia, y va formándose un disco alrededor del agujero. Ese disco se calienta por fricción, emite luz, y sobre ese fondo de luz es que se ha podido fotografiar la sombra del agujero negro, lo cual es evidencia directa de su existencia, ¿no? Algo increíble, Sí, claro. O sea, Gustavo, que de alguna manera las galaxias van, entre comillas, orbitando, o sea, van girando alrededor del agujero negro, y este de a poco va como comiéndose también, entre comillas, la materia o los soles o las estrellas solares que forman esta galaxia. Sí, digamos, la mayoría de las galaxias en su centro tienen un agujero negro gigante, y lo que orbita alrededor de ello no es toda la galaxia, sino esencialmente el gas de la parte central de la galaxia. Si alguna estrella pasa muy cerca del agujero o es atraída muy cerca, entonces lo que se llama las fuerzas de marea, la diferencia entre la gravedad entre una punta de la estrella y la otra, puede destruir a la estrella. Cuando la estrella se destruye, se forma una especie de nube de gas muy, muy caliente, de plasma, que también se distribuye como un anillo alrededor del agujero hasta que el agujero se lo come. O sea, ese disco está permanentemente siendo devorado por el agujero negro, pero al mismo tiempo está siendo permanentemente abastecido por material de la galaxia. O sea que a lo largo de muchos miles de millones de años, la galaxia entera va a terminar siendo devorada por el agujero. Claro. ¿Cómo se logró esta fotografía? Por lo que estuve leyendo, fue hace algunos años que se está tratando de ver o visualizar a un agujero negro. Pero ¿cómo fue la fotografía? ¿Fueron diversos telescopios? ¿Cómo se llevó a esta imagen? Sí, en efecto, ha sido un proceso tecnológico muy complejo. Digamos, el tamaño en el cielo de esta región es extremadamente pequeño, no puede ser resuelto por ningún telescopio que exista en la Tierra. Sí. Entonces, lo que se ha hecho es, se han combinado datos obtenidos por distintos telescopios en distintos lugares del mundo, desde Hawái, por ejemplo, en Mauna Kea, hasta aquí en Atacama, en Chile, claro, donde están funcionando telescopios que operan en longitudes de onda submilimétricas, ¿sí? Son en realidad radiotelescopios, no son telescopios ópticos, porque este disco que está alrededor del agujero negro emite en radioondas. Claro. Entonces, combinando los datos de los distintos telescopios, se pudo construir el equivalente a un telescopio cuya superficie sea básicamente el radio de la Tierra. Bien. Y con eso se pudo resolver el agujero negro. Ahora, el análisis de los datos de tantos telescopios diferentes, el poder combinar todos los datos y crear una imagen
que contenga la información correcta llevó más de 2 años. De ahí la demora entre las observaciones y finalmente la publicación de la imagen en el día de la fecha. Claro. Ahora, Gustavo, digamos, el final o donde lleva un agujero negro todavía no se tiene ningún tipo de datos, si tiene final, si no, si, no sé, teorías. Hay gente que dice que hay otra dimensión. Por eso, teorías debe haber muchísimas, sí, pero cuestiones científicas que estén detrás de esto no hay, ¿o sí? No sé si por final ustedes se refieren al final de las cosas que caen adentro del agujero negro. Claro, ¿Qué sí, pasa con el agujero negro en el futuro? No, con las cosas que entran en el agujero negro. Bien, las cosas que entran en el agujero negro evidentemente quedan dentro del agujero negro porque el agujero negro va creciendo. Entonces, si ustedes tienen un agujero negro de una masa M y le tiran algo que tiene una masa, por llamarle M', sí, entonces la masa total va a ser M más M', o sea que lo que va creciendo adentro. Claro, va creciendo, no Bien. es que se aparece en otro universo, como a veces se dice en las películas de ciencia ficción o cosas por el estilo. Lo que es atravesable, aquellos objetos que uno tira algo adentro y salen por otro lado, no son agujeros negros, sino son agujeros de gusano, que son otra cosa y no sabemos si existen en la realidad Bien. o no. Los agujeros negros sabemos que existen y lo que cae adentro, cae ahí adentro. Ahora, la gran pregunta que hay en la física contemporánea es ¿cuál es el estado de la materia en el centro del agujero negro? Claro. Porque las densidades son tan grandes, las presiones son tan grandes, que nosotros no conocemos el estado de la materia en ese régimen de campo gravitatorio tan intenso. Bien. De ahí que haya muchos intentos de crear teorías de la gravedad cuántica que describan el comportamiento de la materia en esos regímenes tan extremos, ¿no? ¿Se puede empezar a crecer a través de esta foto en lo que respecta en las teorías de los agujeros negros o es simplemente una foto? Esto es más para la gente que no sabe tanto. No es simplemente una foto. Bien. Esa imagen nos muestra cómo se distorsiona la luz alrededor del agujero negro. Bien, dejando el agujero en el medio. Claro, entonces lo que ustedes supuestamente ahí están viendo es la luz del disco, pero está totalmente deformada por la gravedad del agujero. Claro. Entonces, estudiando cómo es la deformación de la luz, lo que nosotros podemos hacer es describir cómo es el espacio y el tiempo alrededor del agujero y por lo tanto poner a prueba teorías como la teoría general de la relatividad de Einstein. U otras teorías alternativas que compiten con ella para tratar de explicar cómo funciona la gravedad cerca de los agujeros negros. Y por eso tiene un valor científico muy grande, no solamente una imagen para decir, uy, lo vi y nada más. Ahora, doctor, antes hablaba cuando que no se sabía el estado de la materia que ingresaba a este agujero negro. Para el que no entiende demasiado, no se sabe si por la propia gravedad o por algún fenómeno físico dentro del interior, no sé, se explotan, se destruye lo que ingresa. Pasa a otro lado. O sea, no se sabe qué es lo que sucede. Si pasa a otro lado no va a pasar porque, como les decía, tiene que quedar ahí adentro para que el agujero negro siga creciendo. Crezca, claro. Lo que va a pasar es que va a ir al centro del agujero negro, a la región central, pero lo que no sabemos es en qué estado está. Por ejemplo, si yo agarro un gas y lo comprimo mucho, cambia de estado y se transforma en un líquido. Claro. Si lo sigo comprimiendo al líquido, bueno, se transforma en un sólido. Si lo sigo comprimiendo, se transforma en un gas muy caliente que se llama plasma. Bien. Si sigo comprimiendo, bueno, no sé qué pasa. Y eso sucede en el interior de los agujeros negros. ¿Sí? ¿Qué tan real, discúlpeme, qué tan real es esa noticia que salió que la NASA también había visto salir un objeto de un agujero negro? No, nada puede salir de un agujero negro. Lo que sí puede pasar es que el agujero negro, si rota muy rápido, produzca que una parte del gas que está cayendo en él, en vez de caer adentro y cruzar el horizonte, claro, salga, pero antes de cruzar el horizonte del agujero. Claro, sin entrar, digamos. Sin entrar, exactamente. Eso es un fenómeno que produce muchos agujeros negros, que es bastante bien conocido en astrofísica, que se llama producción de chorros relativistas, o sea, chorros de plasma que son eyectados por la rotación del agujero negro a partir del gas que rodea el agujero negro, ¿sí? Que sale de adentro. Claro, estaba ahí y fue expulsado. ¿Y todos los agujeros negros rotan? Casi todos los que conocemos rotan. De hecho, prácticamente todos los objetos que conocemos en el universo, desde asteroides a planetas, tienen alguna velocidad angular, o sea, rotación. Así que por eso es que los agujeros negros juegan un rol dinámico muy importante
en las galaxias. Si hay mucho gas a su alrededor y rota muy rápido, esas galaxias se transforman en activas, en el sentido que se producen estos chorros gigantescos de plasma Claro. que pueden llegar a distancias muy grandes. ¿Hay alguna teoría importante que haya sido refutada a través de esta foto, como por ejemplo la de Stephen Hopkins, que decía que ni la luz podía salir de allí, o no? ¿O esto reafirma todas? No reafirma todas. En los próximos meses van a publicarse seguramente una gran cantidad de artículos que van a explicar cómo afecta esta información que se obtuvo a las distintas teorías de la gravitación que existen. Yo creo que muchas de ellas, las más complicadas, van a ser descartadas, otras van a ser restringidas en su grado de aplicación, y probablemente la relatividad general, una vez más, salga incólume de la prueba, como ha salido incólume de todas las pruebas a las que ha sido sometida de que Einstein la formuló en 1915. Bien. Y obviamente esto es absolutamente teórico, porque imagino que no habrá habido posibilidad de estudiarlo, y esto es más a modo de curiosidad. ¿En algún momento se pensó si un agujero negro más grande absorbiera o hiciera que se le acerque otro agujero negro? ¿Qué pasaría? Sí, por supuesto. No solo eso está estudiado, sino que también se ha observado ese fenómeno. Cuando dos agujeros negros colisionan, se transforman en un único agujero negro que rota más rápido que los agujeros negros individuales y tiene una masa mayor que cualquiera de los dos, ¿sí? Pero una parte de la masa se transforma en ondas de gravedad, que son ondas o perturbaciones del espacio y del tiempo, que es lo que en el año 2015 detectó la colaboración LIGO, que mide ondas gravitacionales. Y a la fecha ya se han descubierto una docena de estos eventos de colisión de agujeros negros, ¿no? Producen ondas en el espacio y en el tiempo que se propagan por todo el universo, y con estos interferómetros LIGO y Virgo que están en el hemisferio norte se las ha podido detectar. Son los eventos más energéticos que conocemos en el universo. O sea, pueden liberar una cantidad de energía realmente gigantesca. O sea, para darles una noción, el Sol emite aproximadamente 10 a la 33 hercios por segundo. Eso es un 1 seguido de 33 ceros, ¿sí? Sí. Y hercio es una medida de energía y por segundo. Ahora, estas fusiones de agujeros negros pueden liberar del orden de 10 a la 53. Claro. O sea, 1 seguido por 53 ceros hercios por segundo. Sí, bastante más que el Sol. Sí, sí, un 1 seguido de 20 ceros más. Claro. ¿Y cuán lejos se detectó este agujero negro? Es bien cercano, está en una de las galaxias más cercanas, que se llama M87, por eso se lo puede resolver. Sí. En términos astronómicos está acá nomás, a la vuelta de la esquina. Y la próxima imagen que van a obtener va a ser la del agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia, que queda apenas, los astrónomos hablan en una medida que se llama el parsec, ¿no? Queda a unos 8.000 parsec de distancia. Un parsec son aproximadamente 3 años luz. Bien. ¿Tendremos alguna vez la tecnología para poder llegar con alguna nave para ese lado o es casi imposible? Y de momento no está esa tecnología porque implica el viaje interestelar. Que, claro. Como ustedes saben, podemos viajar de momento dentro del sistema solar, pero para viajar fuera del sistema solar hace falta naves mucho más veloces de las que podemos generar con combustibles químicos. Claro. Entonces, hace falta una tecnología diferente para poder visitar algún agujero negro relativamente cercano. Y con respecto conocemos varios en la galaxia, sí. Con respecto a otro sistema solar, el más cercano, para darnos una idea, ¿a cuántos años luz? El más cercano está a unos 3 años luz de distancia, digamos. En principio es alcanzable, pero con las velocidades que logramos ahora se tarda decenas de miles de años en llegar a él. O sea que, digamos, no es práctico para enviar seres humanos o vuelos tripulados. Sí, claro. Sí. Pero en el futuro es posible que con naves de propulsión iónica o algunos otros sistemas se pueda, digamos, llegar en lapso de tiempo relativamente más corto, de quizás cientos de años. Y con los telescopios espaciales también se puede igual llegar a información mucho más certera, me imagino.
Sí, los telescopios espaciales aportan información no solo óptica, la que podemos ver con el ojo, Sí. sino en muchos otros rangos de energía, por ejemplo en rayos X o en rayos gamma. Claro. Gracias a los telescopios de rayos gamma, por ejemplo, sabemos que aproximadamente se forma un agujero negro por implosión de estrella por día en el universo, ¿sí? Porque cuando se forma producen rayos gamma, el resto de la estrella que colapsa. Qué increíble Bien, doctor, todo. sí, ¿no? sí, la verdad que sí. Antes, obviamente, de ir cerrando esta nota, siempre nosotros tratamos de quitarle algún tipo de dramatismo, porque estamos hablando, quizás hay alguien del otro lado que no entiende de qué estamos hablando y escucha decir que el sistema solar está acercando un agujero negro y que no tiene final y la luz. Bueno, aclare un poco que no es algo que vayamos a vivir por lo menos dentro de millones de años, ¿no? No, todas estas cosas no ofrecen ningún tipo de amenaza a los seres humanos. Digamos, los agujeros negros más cercanos a la Tierra están extremadamente lejos y no son ningún tipo de amenaza para ni la Tierra ni el sistema solar. Pero sí, lo que aprendemos de ellos nos permite desentrañar los misterios más profundos del universo, del espacio y del tiempo. Que ese tipo de cosas sí tienen aplicación aquí en la Tierra. Por ejemplo, la teoría de la relatividad, que es la que de la que estamos aprendiendo cada vez más cosas gracias a estas observaciones, es la que nos permite tener los GPS, por ejemplo, siendo tan exactos como lo son, porque nos permite medir el tiempo y medir el espacio con una precisión que de otra manera no sería posible. Claro, un paso más para entender. Así es. Bien, muchísimas gracias, Gustavo. La verdad... fue claro sí, muy claro, muy conciso, y para dos entusiastas como somos nosotros, fue fantástico. Un gusto, le mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hablamos con el doctor en física, Gustavo Romero.